Buenos días. Vamos a ver en el día de hoy la revolución científica. Tengan presente, muchachos, que la revolución científica se da en la época moderna. Acuérdense perfectamente que en la época media se tenía la concepción teocéntrica, es decir, donde el centro de todo era principalmente Dios, ¿sí? Era el creador y por consiguiente, a nivel cosmológico, la Tierra era considerada el centro del universo y alrededor de ella giraba todos los demás planetas e incluso el Sol. Pero ya con la época moderna inicia en el siglo XV y XVI lo que se conoce como precisamente la revolución científica. Esta revolución científica, tengamos presente que cuando hablamos de ella, es un cambio que se da. Y con este cambio se inicia lo que hoy en día podemos ver de los avances científicos. El viaje a la luna, eh, todos los avances que se dan, la computación, la robótica, todos esos avances tecnológicos y científicos que en la actualidad tenemos. Pero para que ellos se hubieran dado y para que ellos se hubieran presentado, se inició a través de esta revolución científica, que fue iniciada precisamente por un señor llamado Copérnico, Nicolás Copérnico, quien empezó a decir que no era la Tierra el centro del universo, sino que era el Sol, y que alrededor del Sol giraban todos los demás planetas e incluso la misma Tierra. Esto pues lógicamente no iba a gustar para nada al momento, puesto que pues se decía que podía ir en contra del pensamiento teológico y en contra de la iglesia principalmente. Pero ya con la época moderna, este pensamiento empieza a decaer un poquitico. Más sin embargo, Copérnico pues empezó a decir que sencillamente era allí quien giraba el Sol precisamente, perdón, que era el Sol el centro del universo y que allí giraban los demás planetas. Con base en eso, entonces aparece un señor llamado Bragg, quien llega y dice que no solamente la Tierra gira alrededor del Sol, sino que empieza a hacerlo alrededor de una órbita. Entonces ya con él se empieza a hablar de la órbita como tal y los movimientos que hacen los diferentes planetas alrededor del Sol. Acuérdense perfectamente que ya con esta teoría copernicana ya no vamos a hablar de teocentrismo, sino vamos a empezar a hablar de antropocentrismo, que es el pensamiento que se da en la época moderna. De acuerdo a eso, entonces aparece otro señor llamado Kepler, quien empieza también a hablar de la matemática, vincula la matemática dentro del sistema, dentro de los sistemas de Copérnico, y con esto empieza a decir que estos movimientos son circulares, que no son circulares, sino que son elípticos. Entonces, precisamente Kepler es quien empieza a decir que los movimientos que se dan alrededor del Sol son de manera. De acuerdo a eso, también podemos tener presente que Kepler, aparte que le vincula la matemática, es el padre del cálculo finitesimal, ¿sí? Es decir, empieza a vincular toda esa parte. E incluso él, a través de unas, digamos, teorías, empieza a manifestar una distancia de la Tierra a la Luna, perdón, de la Luna a la Tierra. Y pues con base en eso se empieza a utilizar la matemática dentro de ese sistema astronómico que estamos viendo en filosofía, teniendo en cuenta esta parte fundamental. Luego aparece precisamente Galilei, quien empieza a hablar de la física terrestre, de la física celeste, y él empieza a decir que precisamente todo lo que se estaba diciendo en ese momento no era cierto como tal. Entonces acuérdense y tengan presente que con Galileo se empieza como a utilizar el telescopio a través de todo lo que él empieza a organizar. Entonces es el primero que empieza a tener esto presente. Luego de él vamos a ver entonces a Newton. Newton es otro de los personajes principales y otro de los autores principales de esta misma revolución científica. Con Newton es cuando empezamos a hablar de la teoría de la gravedad. Acuérdense perfectamente que él menciona tres principios dentro de esa misma teoría, que son los principios del movimiento. Y vincula todos sus conceptos a la cosmología, cambiando la visión aristotélica ptolomeica que había a
la visión del mundo y la visión del mundo religioso que se tenía en la época media a ese concepto que precisamente Newton empieza a vincularle al mundo y a decir que no todo cae por obra y gracia de Dios, sino que hay un principio llamado gravedad. Con base en esto es que él empieza de inmediato a mencionar ese concepto, que más adelante se empieza a dar. Y pues ya que hoy en día ya lo conocemos y sabemos perfectamente qué es este concepto de la gravedad. De acuerdo a esto, entonces empiezan estas ideas del hombre y la ciencia. Y por último tenemos a Giordano Bruno, quien empieza a hablar precisamente de lo que es el universo, que es infinito. ¿Por qué? Porque es que antes, en la época media, se consideraba que el universo era precisamente finito y que iba solamente a lo que veíamos alrededor únicamente. Pero con Bruno, con Giordano Bruno, él empieza a mencionar que el universo es infinito y que precisamente con ese infinito no va a tener fin y pues es mucho más complejo de lo que se pensaba antes. Con base en eso, entonces ya podemos ver que en la época moderna, el pensamiento que se llega a dar, que es un pensamiento antropocéntrico, llega a tener una gran importancia a través de todo ese tipo de cambios que se dan. Tengan presente que en la época moderna se dan los grandes cambios. Entonces se da la revolución científica, se da la ilustración, se da la revolución francesa, se dan las revoluciones burguesas. Entonces, que tengan un feliz día.